Bien, los voy a invitar a buscar en sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 2. Y antes de empezar con esta predicación de hoy, yo los quiero invitar a que lean, quienes deseen hacerlo, ¿no? Obviamente, el libro de Hebreos completo es un libro que en principio puede parecer difícil, capaz que hay muchas cosas que todavía no entendemos, pero que siempre es bueno leer un libro que tiene mucho conocimiento sobre la obra de Dios a través de Jesucristo, ¿no? A veces los cristianos estamos acostumbrados a los consejos prácticos. Entonces queremos, por ejemplo, escuchar predicaciones donde nos digan qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. ¿Ah? Sin embargo, el conocimiento de Dios tiene un valor en sí mismo. Cuando yo empecé a estudiar profesorado, iba al Instituto de Pando. Empecé a estudiar en Pando y estábamos juntos, los futuros docentes, con las futuras maestras. Y teníamos una asignatura que se llamaba Pedagogía y el profesor era muy gracioso, ¿no? Bueno, enseñaba bien, pero además era como muy cómico cuando hablaba. Entonces, un día pregunta, imagínense lleno, sobre todo eran más futuras maestras, ¿no? Estudiantes de magisterio. Entonces, un día pregunta, cuando ustedes, sus alumnos, le digan, ¿para qué me sirve esto que me está enseñando? Ustedes pregúntenle, ¿para qué sirve un niño? ¿Para qué sirve un niño? Entonces, él hizo la pregunta ahí en el lugar, ¿no? Dice, ¿a usted qué le parece? ¿Para qué sirve un niño? Entonces, la maestra decía, el niño sirve para darle alegría a los padres. Y el profesor le decía, ay, no digas bobadas, no seas tan cursi. No, el niño sirve para darle sentido a la vida. Decía, ay, por favor, qué horrible eso que están diciendo. Era todo como una parodia que le estaba haciendo. Y él dice, ¿sabe para qué sirve un niño? Un niño no sirve para nada. Lo mandás a hacer mandado, te trae la mitad de las cosas, le contás un secreto, se lo dice a todo el mundo, ¿no? Y era como una parodia que le hacían las maestras furiosas, ¿no? Y dice, no, yo lo digo en broma, pero les quiero hacer ver que uno no puede darle un valor casi monetario a la gente, ¿no? Un niño tiene valor en sí mismo, no tiene que servir para algo. Es una persona chiquita que tiene valor en sí mismo. Bueno, él decía, esto es igual con el conocimiento tiene valor en sí mismo. Todo ese discurso para que estudiáramos, nos decía, ¿no? Pero indudablemente lo que está diciendo es que se espera como que todo sea muy funcional. Es decir, yo quiero un conocimiento para poder hacer tal cosa. Y ni que hablar que es así con las cosas de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios tiene un valor en sí mismo. ¿Me sirve para tal y cual cosa? Sí, pero tiene un valor en sí mismo. Vieron que a veces se dice que la Biblia es como un manual. Yo muchas veces repetí eso hasta que un día me puse a pensar y dije, no me gusta mucho esa metáfora. Porque el manual del lavarropa uno lo lee cuando se le rompe el lavarropa, o para instalarlo. Y después lo guarda en un cajón y lo saca cuando se le vuelve a romper el lavarropa, ¿no? Lo mismo con el auto, lo mismo con todo. Nadie dice, bueno, me voy a la playa y me voy a llevar el manual del lavarropa para leer, porque hoy está lindo para leerse un lindo manualcito, ¿no? Y nosotros a veces hacemos así con la Biblia. Cuando tengo un problema, la saco del cajón, capaz que está hasta abajo del manual del lavarropa, la saco y busco la solución al problema. Y uno debe deleitarse, como dicen los salmos por todos lados, deleitarse en la ley de Jehová. Entonces el libro de Hebreos es un libro que tiene mucho conocimiento, que siempre está llevado a lo práctico y van a ver que es el caso de lo que vamos a ver hoy. Pero en un tiempo donde buscamos soluciones puntuales, también se hacen talleres, ¿no? Taller para padres cristianos desesperados. Taller para cómo sobrevivir un matrimonio cristiano. Entonces uno ve gente que busca soluciones puntuales, y no quiere decir que esté mal todos esos talleres que muchas veces los dan profesionales cristianos, psicólogos, psiquiatras, yo qué sé, ¿no? Pero si usted piensa que un taller le va a resolver todos sus problemas matrimoniales o sus problemas como padre, déjeme decirle que está equivocado. Se va a ir de ese taller y a la semana va a volver a tener los mismos problemas. Porque mucho más importante es el conocimiento de Dios. Deleitarse en la palabra de Dios, deleitarse en la vida de oración. Si eso no está presente, todo lo otro no me va a servir de nada. Vamos a leer entonces algo de lo tanto que dice Hebreos, que les estoy recomendando, acerca de Jesús. Habla muchísimo este libro sobre la obra de Jesús y qué fue lo que hizo en favor de nosotros. Entonces vamos a leer primero el capítulo 2, del versículo 5 en adelante, hasta el 18. Vamos a leer todo el capítulo, pero a partir del versículo 5. Si lo tienen, dice así. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles,
Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén, y gracias a Dios por la obra de Jesús en nosotros. Acá podemos ver varias cosas. El capítulo 1, si ustedes se fijan desde el versículo 5, dice que Jesús es muy superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Dios es uno, como sabemos, ¿no? En tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces empieza diciendo que Jesús es infinitamente superior a los ángeles, porque los ángeles son criaturas de Dios y Jesús es Dios. Sin embargo, acá dice que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Por qué? Porque fue hecho hombre, porque tuvo que vivir las mismas cosas que vivimos nosotros. ¿Por qué? Como sabemos, por amor. Porque dice ahí que a Dios le pareció bien que era necesario perfeccionar a quien nos iba a dar la salvación. ¿Y cómo se perfecciona? ¿Cómo perfeccionó Dios el Padre a Jesús? A través de los padecimientos, de las cosas que le tocó vivir. Fíjense que siendo igual a Dios, como dice, ¿no? No tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ojo, porque algunos citan mal ese versículo, dicen que se despojó de sí mismo. Entonces dicen que Jesús cuando fue un hombre dejó de ser Dios, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que se despojó de ciertas características. Por ejemplo, Dios es omnipresente, está en todos los lugares. Jesús cuando fue un hombre no era omnipresente, estaba donde estaba él, donde estaba su cuerpo, no podía estar en muchos lugares. Dios es inmortal, y como todos sabemos, Jesús tuvo que morir, dice que tuvo que gustar la muerte para librarnos a todos nosotros. ¿No? Entonces fue una decisión de él de dejar su gloria para hacerse un hombre, ¿no? De dejar su omnipotencia para ser como nosotros, para vivir las mismas cosas que nosotros. La Biblia no lo dice porque no es tan importante, pero seguramente Jesús se debe haber enfermado y se debe haber sanado, ¿no? Sin duda sí dice que tuvo hambre, que tuvo sed, ¿no? Vivió las mismas cosas que vivimos nosotros como seres humanos. Y ni que hablar, que como dice al final de este pasaje, también fue tentado en todo. ¿Para qué? Para después, al morir y resucitar, poder ser un fiel abogado nuestro, un fiel intermediario entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque nos entiende, porque vivió las mismas cosas. Lo único que no vivió, y que nosotros sí, todos y todas acá, es el pecado. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Podría haberlo hecho porque era un ser humano. Sin embargo, se sujetó siempre al Padre y ahí nos dejó enseñanza, ¿no? Y empieza este pasaje que leímos con una cita al Salmo 8, ¿no? Y dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Como diciendo, ¿qué es el ser humano para que Dios se preocupe por él? Hace un tiempo, hace no sé, como un mes, me llegó por WhatsApp, vieron que por WhatsApp muchas veces llegan cosas que son terribles algunas, otras que son chistes, y a veces nos llegan cosas muy buenas también, ¿no? Y que hay que valorarlas. Me llegó un video de un predicador, creo que es español, que hablaba de Jesús.
y hablaba como con gran potencia y gran vehemencia, ¿no? Entonces decía, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Redentor, Jesús es esto y lo otro, ¿no? Entonces todos los atributos de Jesús. Y termina diciendo, y Jesús está en mi casa. Y es tremendo, yo cuando empecé a entender esto dije, es tremendo, porque yo creo en un Dios que es todopoderoso, que es el creador y dueño del universo, que no hay nadie que pueda con él, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, y ese Señor me mira a mí, me escucha a mí, me responde a mí. No valoramos muchas veces lo que tenemos en nosotros, ¿no? Que es a Cristo mismo. Este Señor todopoderoso lo tenemos y muchas veces lo menospreciamos. En un discipulado que tenemos, una de las lecciones hablaba del Espíritu Santo. Entonces veíamos que, como dice la Biblia, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, cuando es cristiano hay ciertos lugares a los que asiste, o ciertas conversaciones que tiene, o ciertas cosas que hace, que no están bien delante de Dios. Entonces uno piensa que si nadie me ve, no me ve ningún hermano, no me ve el pastor, voy zafando. Entonces decimos, no, pero ojo que Dios te ve. Pero no solo es que Dios te ve, es que si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, a donde vos vayas y lo que vos hagas con tu cuerpo, estás usando al Espíritu Santo, si se quiere. Lo estás llevando, quiero decir, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, no contristéis al Espíritu Santo. No es como en el Antiguo Testamento que cuando el creyente pecaba, el Espíritu Santo se iba, porque no podía estar en contacto con el pecado. Ahora la responsabilidad para nosotros es mucho más grande, porque si yo soy hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo, si yo peco, no se va el Espíritu Santo. Lo estoy apagando, en todo caso, pero sigue ahí. Entonces, ni que hablar que es una responsabilidad muy grande que tenemos. El versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sabemos que la destrucción del diablo no está completa, ¿no? Hoy lo mencionamos como el príncipe de este siglo, ¿no? Unos versículos antes dice que todas las cosas están sujetas a Jesús, es decir, que Él es el dueño de todo. Sin embargo, este mundo no parece entender eso, mayormente no lo entiende, ¿no? Dice, todavía no se ve, dice el versículo 8, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas, pero un día se va a ver, y nosotros, como hijos de Dios, sabemos que eso va a pasar. Hoy todo el mundo hace lo que le parece, ¿no? Cuestiona a Dios cuando pasa algo malo, pero cuando está todo tranquilo, nadie se acuerda de Dios, eso también lo dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Job, o sea que este es un mal que viene de hace mucho tiempo. Explotó el coronavirus, ¡hey! ¿Dónde está Dios? Que el coronavirus, que nos vamos a morir todos. Pero cuando la cosa está tranquila, nadie piensa en Dios. Ya volvimos a una cierta normalidad, como dicen algunos, nadie se acuerda de Dios. Se acuerdan cuando se quieren quejar de Dios, ¿no? Y sabemos que todas las cosas tienen un propósito y que por ahora el príncipe de este siglo es el diablo, ¿no? El diablo está, por supuesto, llamémosle con el permiso de Dios, hace y deshace como quiere, salvo en el reino de Dios, salvo en los que somos sus hijos, que no hacemos la voluntad del diablo, sino la voluntad de nuestro Padre. Y bueno, los últimos versículos dice lo que ya mencionamos, ¿no? El 17, por ejemplo, dice, por lo cual debía ser en tanto semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si uno lee todo el libro de Hebreos, ve que pasa algo con Jesús que antes no era así. En el Antiguo Testamento había sacerdotes y había sacrificios, ¿sí? Que podían ser de animales o vegetales, o depende del tipo de ofrenda. Entonces el pueblo, por ejemplo, le llevaba la ofrenda al sacerdote y el sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Él entregaba la ofrenda. Bueno, a partir del sacrificio de Jesús, primero, ya no hay que hacer otros sacrificios, es un sacrificio para siempre y es un sacrificio perfecto. No solo ya no tengo que matar un animal para pedir perdón a Dios por mis pecados, sino que tampoco tengo otro mediador, ¿no? No es que el sacerdote, el cura católico, el pastor evangélico es mediador entre Dios y los hombres. No llamen al pastor a las 4 de la mañana. Pastor, tengo un problema, no puedo pagar la UTE, no ora por mí. Y hay gente que piensa que el pastor es el mediador. No, es Jesucristo. Usted no puede pagar la luz, ore usted y Dios lo va a escuchar, porque los va a escuchar a través de Jesucristo,
¿no? Tampoco se vaya a confesar. Siempre está bueno contar nuestras fallas a los hermanos para no ser soberbios, ¿no? Para tener el apoyo. Mirá, tengo esto, no puedo salir, tengo este pecado y me está costando, lo que sea. Una cosa es confiar en alguien y otra cosa es pensar que esa persona le tiene que pedir a Dios, por ejemplo, perdón por mí. Sabemos que hay religiones que lo hacen, a la luz de la Biblia está equivocado. Dice la Biblia, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. No hay ningún otro que sea mediador. No preciso un mediador. Puedo hablar directamente con Dios porque el mediador es Jesús. Y este Jesús nos entiende en todo porque vivió las mismas cosas que nosotros. Entiende todo lo que nos puede pasar y entonces Él es quien habla con Dios para interceder por nosotros, ¿no? Es tremendo esto, porque es el Hijo de Dios preocupándose por nuestras vidas, cuando en realidad debería decir, qué ingrato, yo vine, morí y todo, y aún siendo convertidos, siendo cristianos, muchos siguen haciendo cosas que están mal, siguen haciendo cosas que a mi Padre le desagradan. Y sin embargo, en vez de pensar así, lo que hace Jesús es interceder por nosotros, porque es fiel y misericordioso sumo sacerdote. Y si vamos al principio del capítulo 2, ahí sí tiene un consejo más práctico, si quiere, ¿no? Si uno dice, bueno, el conocimiento está bien, pero ¿para qué me sirve? Bueno, acá hay un concepto bien práctico. Capaz que no menciona cosas puntuales, pero nos hace una advertencia general muy importante. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está diciendo, si Jesús es superior a los ángeles, decía en el capítulo 1, ¿no? Entonces engancha el 2 diciendo, si esto es así, ojo con lo que hacemos, porque fallarle a Jesús no es fallarle a un familiar, ¿no? Como le duele a uno cuando le falla a la madre, o cuando le falla a los hijos, ¿no? Bueno, si yo le fallo al Hijo de Dios, debería sentirme mucho peor todavía. Dice el 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia, descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios hablaba, dice en el capítulo 1 incluso, a través de los ángeles, a través de los profetas, ¿no? Y dice, si la palabra que dijeron los ángeles, vino un ángel y dijo, si siguen así, Dios va a destruir esta ciudad, por ejemplo, inspirado en hechos reales el caso, ¿no? Y no hicieron caso, la palabra fue firme, y Dios había mandado ángeles, dice, ¿cuánto más nosotros vamos a tener problemas si descuidamos una salvación tan grande que nos anunció Jesús mismo? Y que Él es a la vez el sacrificio y el sacerdote. ¿Ah? ¿Cómo escaparemos? Y esto no quiere decir que la salvación se pierde, el eterno debate de las iglesias evangélicas, la salvación se pierde o no se pierde. Un pasaje en Romanos dice muy clarito, si siendo enemigos Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más estando reconciliados no seremos salvos de la ira? Es decir, si estando perdidos Cristo murió por nosotros y nos dio la salvación, después de que ya la tenemos y que ya somos hijos de Dios, ¿cuánto más Dios nos va a perdonar nuestras ofensas? Pero sí te está diciendo, no solo este pasaje, sino todo el libro de Hebreos, ojo con lo que hacen con esa salvación, porque es un tesoro que tenemos, como dice Pablo, en vasos de barro, en este cuerpo que es débil, que se enferma, que tiene achaques, tenemos un tesoro que es la salvación y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay una gran advertencia. Si uno lee todo el libro de Hebreos, hay versículos que te hacen temblar un poquito, porque les está haciendo ver el autor de los Hebreos, a veces tengo la tentación de decir que es Pablo, pero bueno, no sabemos quién es. El autor de los Hebreos le llama la atención a los hermanos y hermanas hebreos y les dice, ojo con lo que hacen, porque con Cristo no se juega, y Cristo ha hecho cosas muy importantes por nosotros, como nunca nadie, por supuesto, lo hará, porque es el Hijo de Dios despojándose a sí mismo para venir al mundo, para sufrir en el mundo, para morir por nosotros y para resucitar y vencer a la muerte y darnos salvación y vida eterna. Muchísimas veces como cristianos, en el camino, fallamos y descuidamos esa salvación tan grande. Bueno,
puede pasar, pero tenemos a Cristo como abogado que intercede por nosotros y tenemos que tener la intención de no volver a fallar, de seguir adelante y de buscar de Él. ¿Ah? Así que bueno, los invito, si alguien quiere, a seguir leyendo Hebreos, capaz que, por supuesto, dependiendo de uno, capaz que hay gente muy nuevita, hay cosas que no sabe, porque hay que tener como un cierto conocimiento de lo que decía el Antiguo Testamento, entonces puede pedir ayuda, hermanos mayores, no voy a nombrar a nadie, ¿no? Pero hermanos un poco más grandes o con más años en la fe, y está bueno orientarse en ese sentido si es necesario. Después hay cosas que no se entienden porque no pasaron todavía, pero es un libro que habla mucho sobre Jesús y sobre cómo Jesús hizo un nuevo pacto con Dios, el Padre. El pacto del Antiguo Testamento era entre Dios y el pueblo de Israel, pero tenía una cláusula: si una de las dos partes falla, el pacto se rompe. Y adivinen qué parte falló, la del ser humano. El pueblo de Israel se desvió muchas veces, descuidó ese pacto y ese pacto se rompió. Aún así, las promesas de Dios para el pueblo de Israel, dicen Hebreos, siguen firmes, ¿no? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Pero estaba previsto por Dios que el sacrificio fuera mucho más perfecto que los que hacían en el pueblo de Israel antes de Cristo. Y era Jesús mismo. Jesús hizo un nuevo pacto que no se rompe, porque es a través de Jesucristo y Jesús es fiel. Fíjense que si nosotros hubiéramos firmado ese pacto nuevo, si dependía de nosotros, marchábamos, ¿no? Porque siempre pecamos, porque siempre nos equivocamos, entonces se hubiera roto enseguida ese pacto. Sin embargo, como es a través de Jesús, que es mediador de un mejor pacto, ese pacto queda firme para siempre. ¿Ah? Pero no tenemos que descuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de Jesús. Los invito a orar. Señor y Padre amado, te damos gracias por este tiempo que podemos reflexionar en tu palabra, que siempre nos hagas deleitarnos en ella, Señor, que podamos buscarte siempre, sabiendo esa salvación tan grande que tenemos en Cristo. Gracias por Él, por su sacrificio, que nunca nos acostumbremos a que esto es así, sino que siempre reflexionemos sobre la importancia, sobre lo que le costamos a Jesús, sobre quién es Él y lo que hizo por nosotros. Y Señor, que tú nos lleves a actuar con poder. Sabemos que tú has vencido a la muerte, has vencido al diablo y has vencido al pecado, así que no tenemos excusas, solamente tenemos que decidirnos a hacer tu voluntad. Te rogamos esto, Señor, y te pedimos por las personas nuevas que hoy nos están visitando, que tú les bendigas, que tu palabra obre con poder en sus vidas como en las nuestras, Señor, y que cada uno sea hallado fiel delante de ti. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.